Don profesor, muy buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Muy bien. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bueno, muy bien. Esta noche, el día de hoy, vamos a tratar un poco un tema de algunas reglas que hay que tener en cuenta para saber cómo ubicar los Nekudot cuando aparece un prefijo. ¿Listos? Entonces, en este caso, vamos a ver cuando aparece el prefijo de la hey. ¿Listos? Vamos a ver alrededor de seis reglas muy importantes de qué hacer, cómo saber qué Nekudot ubicar cuando agregamos el prefijo. ¿Listo? Bueno, esa es la clase que vamos a ver el día de hoy. Pero antes que nada, vamos a poner esto en manos del Eterno y hacer una pequeña tefila para invitarlo a él especialmente. Padre Celestial, Rey Todopoderoso, el grande y misericordioso, te damos las gracias, Adonai, por esta noche que nos das, este nuevo día que nos permites estar reunidos para poder estudiar esta lengua sagrada. Te pido que tú seas dando sabiduría, entendimiento, que seas dando revelación, que seas tú nuestro maestro por excelencia, nos bendigas y nos otorgues de tu buena bondad en este momento. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra clase, sin más preámbulos. El día de hoy, entonces, como les he dicho, vamos a ver 6 reglas sobre el uso de los prefijos. Entonces, ustedes como ya saben, a las palabras se les puede agregar un prefijo. En este caso vamos a ver con el prefijo de la hey, pero lo que no sabemos hasta ahora es qué vocales hay que agregar cuando se agrega ese prefijo. ¿Con qué vocal se debe pronunciar la hey? Vamos a ver a través de las reglas que básicamente se usan 3 vocales. Se usa la pataj, la segol y se usa la kametz. ¿Listo? Solamente esas 3. Recordemos que el segol son los 3 puntos, este es un segol. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué dice la primera regla? Cuando nosotros agregamos un prefijo que es la hey, entonces hay que revisar la palabra con qué letra empieza. Si esta no es gutural, entonces se agregará la hey con un pataj. ¿Listos? Entonces vamos a hacer este ejercicio, por favor, alguien que me ayude, 2 personas que me ayuden con la lectura de estas 2 palabras. Buenas tardes, More. Buenas tardes. ¿Cuál es la palabra que debo de leer? Esta de acá. Dice Kelef. Kelef, correcto, muy bien. Entonces, como vemos acá, Kelef, ¿qué significa, Mauricio? ¿Sabes? Perro. Perro, correcto. Y aquí queremos decir no cualquier perro, no, sino el perro. Queremos decir el perro. Entonces, como esta de acá no es una gutural, entonces la hey llevará un pataj. Solo para recordar, veremos que las guturales son la alef, la hey, la het, la ain y la resh. Pero no solo eso, no solamente llevará el pataj, sino que la siguiente deberá llevar un dagesh. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la regla. Viene la hey con su pataj y en la haf o kaf llevará el pataj. ¿Listo? Bien. De igual manera sucederá con la siguiente palabra. ¿Alguien más había alzado la mano? More, Gabriel. Sí, listo, Gabriel. Gracias, More. Tengo una duda, y es que, pues, si por favor me repitiera la regla de los prefijos patak y segol, ¿y cuál es la otra? La kametz. Ya las vamos a ver. Gracias, More. Listo. Entonces, ayúdame con la pronunciación de esta palabra. ¿Me dice a mí?
Sí, señor. Bien, gracias, More. Anashim. Anashim. Muy bien. Anashim. Entonces Bien. vemos que nuevamente esta vocal, esta letra de acá, no es una gutural. ¿Listo? Acá tenemos las guturales nuevamente. Entonces a la G le agregaremos este pataj y adicional a la siguiente vendrá con un dagesh. Ahorita, la verdad, no recuerdo que es Nashim. ¿Listos? Vamos a dejar pendiente y ahorita busco la traducción y se las comparto. Bien. ¿Qué dice la segunda regla? Bueno, la primera ya sabemos que en el caso que no sea un gutural, entonces agregará la G con pataj y adicionaremos a la primera un dagesh. Pero entonces obviamente la segunda regla será cuando es gutural. Pero vamos a unificar la regla en estas tres guturales, la Aleph, la Ain y la Resh. ¿Qué sucede cuando encontramos estas tres guturales? Entonces la Hei deberá estar acompañada de un Kametz y no haremos nada más. ¿Listo? Entonces, Dani, ayúdame con esta palabra. A ver, claro que sí. Tenemos Adam. Adam, muy bien, Adam. correcto. Entonces, ¿Adam qué es? A ver, no sé, no lo recuerdo. Hombre, More. ¿Nombre? Hombre, raza humana. Digamos. Aquí también podemos recordar el primer hombre, Pero es que ¿cierto? Adán. Sí. Pero también Ajá. Adán es una palabra para referirse a la humanidad, ¿listo? A la raza humana, ¿listo? y si ves, Entonces, aquí está hablando de un hombre específico, el hombre, Adán. Adán. ya. ¿Listo? Bien. Entonces, Ya, ya. recordar simplemente que esta regla de agregar el pataj será simplemente cuando tengamos una Aleph, una Ain y una Resh. Si la palabra empieza con alguna de esas tres, agregaremos una G con un Kametz. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente regla. Vamos a seguir con las guturales, pero en este caso vamos a ver las que faltan, ¿cierto? La G. More, tengo una preguntita. Sí, señor. Bueno, no estoy muy bien ubicado. Si esta regla solamente es con las guturales, que las frases o las palabras que llevan gutural. Que empiezan con esa letra. ¿Listo? Ok. Todo lo que hay que revisar en cuanto a la Hey, las reglas, es con cuál empieza la palabra original. ¿Listo? Por ejemplo, en este Bien, caso, entonces, delante de estas dos guturales, que es la Het y la Hey, delante de estas dos guturales, la Het y la Hey, entonces nuevamente tendremos que agregar la Hey, pero con un Kametz. ¿Listo? Es muy parecido a la primera regla cuando dice que con las que no son guturales. ¿Por qué la pone acá en un punto aparte? La podríamos juntar, digamos, con las del primer punto, pero realmente no, ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos acá, esta palabra le voy a pedir el favor a, no, pero Cristian no tiene, a Edu, que nos ayudes con la pronunciación de esta palabra. Buenas noches, María. Dice, la de arriba, ¿no? La que Sí, la de tiene arriba. la doble G. Sí, G. Ahí, esta sería la ahí, car, ahí. Sería a, car, ahí, car, no. Ahí, Javi, ¿verdad? Ahí, car. J. Ahí, car. Eijal. ¿Listo? Viene la palabra Eijal. ¿Listo? Al agregar la Hei, como ya vimos, como empieza con una Hei, entonces este deberá ir con Pataj. Y será A, E, Jal. ¿Listo? Aejal. ¿Bien? Listo. Entonces,
como vemos, pues este es el ejemplo en el caso que tenemos la hey, y también tenemos el ejemplo cuando empieza con head. Elizabeth, ayúdame también con esta. No, amore. Sí, la segunda. Gesed. 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 Muy bien. La segunda. Gesed. Correcto. Correcto. Entonces, no importa la necudot con la que vaya esta, pero entonces esta siempre irá con pataj. ¿Listos? Lo mismo aquí. Es una necudot diferente, pero aquí deberá ir con pataj. ¿Vale? Lo importante es ver con qué está empezando. Aquí con una hey y aquí con una head. ¿Listo? Bien. Listo. La cuarta regla que veremos el día de hoy es cuando las palabras empiezan con una head, pero en este caso esa head va a tener un kametz. ¿Listo? O cuando hay una hey o una ain, pero también empiezan con una kametz. En el caso de estas dos, no tienen que venir acentuadas. ¿Listo? Si estas dos no vienen acentuadas, entonces se deberá usar la hey con la nekudot, la segol. ¿Listos? Eso es lo que habría que revisar. Entonces, acentuada puede ser que lleve el dagesh, puede ser que lleven un dagesh en el centro, o simplemente a veces no lleva el dagesh, pero se sabe que ahí viene el acento. ¿Listo? Y eso se sabe solamente a través de la experiencia. ¿Listo? Así es como lo aprende todo el mundo de habla hebrea. Solamente a través de la experiencia como nosotros. No hay una regla en la que nosotros podamos saber dónde está el acento, sino que simplemente sabemos que suena correctamente porque así es como nos lo han enseñado. ¿Listo? Entonces a través de la experiencia adquiriremos la habilidad de saber dónde está el acento. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Y por favor, Helen, ayúdame con esta palabra. Ay, espéreme. Ay, se me perdió la pantalla, espéreme. Tranquilo. Ya. ¿Cuál palabra ahora sí? Esta, ¿dónde está? Acá. Ok, dice Jeanán. Jeanán. Correcto, bien. Jeanán. Jeanán. ¿Listo? Bien, entonces vemos aquí que pues obligatoriamente la AIN tiene que empezar con un kametz. Tiene que empezar con kametz. ¿Listo? Y ahí sí usaremos la hey con el segol. ¿Qué pasa si no viene un kametz? ¿Qué nekudot deberemos usar? ¿Alguien recuerda? La hey. No. Sí, la hey, claro. Es cuando, estas son las reglas de cuando vamos a agregar el prefijo de la hey. La cames. ¿Pero con qué nekudot? La pataj, con la pataj. No. No es que no entiendo la pregunta. Estoy preguntando si, digamos, la AIN no tiene kametz, ¿qué nekudot? O sea, puede ser que tenga otro nekudot, digamos que aquí hubiera un hirik. ¿Qué nekudot yo debería poner acá? La hey. Una cama. Una kametz. Correcto, una kametz. ¿Listo? ¿Por qué? Correcto, ¿por qué? Porque esta regla cuando viene con segol es solamente cuando estas tres letricas vienen con kametz. ¿Listo? Ah, sí, ya, ok. ¿Sí? Vamos a verlo por qué. Vamos a explicarlo otro poquito mejor. Por ejemplo, veamos aquí que cuando viene con kametz es la Aleph, Ain y Resh. ¿Listo? Entonces, más o menos algo así. Pues como ya viene con Hey, con kametz, entonces habrá que ponerle otra acá. Esta es la regla. Entonces, pero solamente pasa con la Hey, con la Ain y con la Het. Solamente con estas tres. Si alguna de estas tres empieza con kametz, entonces se le pone segol. ¿Listo? Ajá. Las demás letras pueden tener kametz, pueden ser guturales y en ese caso se le pondrá un kametz. ¿Listo? Por ejemplo, la Aleph. Si la Aleph empieza con kametz, ¿qué
nekudo le pongo a la hey? Si empieza con, perdón. Si la Aleph tiene kamets, o sea, la primera palabra es una Aleph, y esa Aleph tiene kamets, ¿a qué nekudo le pongo a la hey? Según More, Si empieza la Aleph con kamets. Correcto, con kamets. Eh, ¿Listo? Bien, ya vamos otra vez a Camel hacer un Gadol. repaso. Ya ahorita vamos a hacer un repaso para poder volver a ver todas estas reglas, ¿listo? Bien, entonces, en este caso específico, cuando estas tres vienen con kamets y lo esencial es que estas dos de acá no sean acentuadas, estas sí no importa. Esta puede ser acentuada o no, pero que empiece con kamets, y estas dos con kamets, pero que no sean acentuadas. Entonces el artículo a usar será la hey con el segol, como lo vemos acá. Bien, le voy a preguntar a Katia si me ayudas a leer esta palabra. Una pregunta, profesor. Señora. Y en este caso el prefijo hey con la segol, Sí. ¿cómo sería ahí el prefijo? ¿Cómo sería? Sí, porque aquí, por ejemplo, con la kame, la hey sería él, pero ¿y aquí? ¿Cómo se traduce? Sí, Depende de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, si es masculino, entonces será la. Si es femenino, será, si es masculino, será él. Si es femenino, será la. Y también dependerá si es singular o plural, ¿sí? ya, profe. La Gracias. traducción sigue conservándose y va a depender de la palabra que acompañe. Lo único que O estamos sea que en viendo este es... caso el prefijo sería el o la, Correcto. o las. Correcto. Lo único que estamos aprendiendo, ya sabemos que hey es el, la, los o las. Y dependerá de la palabra que acompañe si está en singular, plural, si es femenino o masculino. ¿Listo? De eso depende la traducción de la hey. Entonces, lo único que estamos aprendiendo aquí es cómo escribirlo. Aprender cómo escribirlo. Si tenemos, digamos que solo tuviéramos en NAP, pero en AN, perdón. Pero quiero agregarle la hey. Entonces, ¿qué nekudo le agrego? ¿Listo? Eso es lo que queremos aprender el día de hoy. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. Le decía a Katia si me puedes ayudar con la traducción, perdón, la traducción no, sino la lectura de esta palabra. ¿Me escuchan, More? Sí, te escucho. Es que he tenido problemas con el micrófono. Tranquila. Sería jalap. No te escuché bien, qué pena. Jalap. Correcto, jalap. Muy bien. Esa sería la pronunciación de esta palabra. Muy bien. Bueno, les voy a decir las traducciones de las palabras. Esta hal, esta que vemos aquí a la izquierda, es palacio. ¿Listo? Significa palacio. Y la de la derecha, pues significará el palacio. Por eso dijimos, la hey jugará con la palabra que esté aquí al ladito, ¿cierto? La de abajo es muy fácil, esta es Gesed, que significa bondad. ¿Listo? Gesed. Entonces, acá dice bondad, pero acá dice la bondad. Bien. La siguiente es Enab. Y esta sí, no la tengo aquí aún. Déjame un segundo, así la puedo tener. Sí, entonces, Enab es uva. ¿Listo? Uva. Enab. Perdón, Anab. Anab. ¿Listo? Pero entonces queremos decir la uva. Con la G será G, Anab. La uva. Y Jalab, leche. Entonces tenemos la leche. Entonces ya ahorita vamos a poner las traducciones para que esto, pues, recordemos y podamos enriquecernos un poquito más de estas palabras. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos una quinta regla. Esta quinta regla será en el caso cuando la palabra es monosílaba. ¿Sí? Es monosílaba, quiere decir que solo tiene una sola sílaba. Y adicional que esta monosílaba empieza con un pataj. ¿Qué va a suceder? El pataj va a convertirse en un kamets.
o kamats, también se puede decir. Entonces el patah se convertirá en kamets. Y lo segundo que va a suceder es que la hei va a tomar una nekudot según las reglas que ya vimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si no es nekudot, ¿qué dijimos que pasaba cuando no es, no nekudot, sino cuando no es gutural? ¿Qué debería tomar la hei, que es nekudot? La primera regla. Si no es gutural, tiene que empezar con hey, patah y dagesh. Correcto, así como lo tenemos acá precisamente. Entonces, por ejemplo, esta que no es gutural, la P o la Fe, entonces tenemos una Hei con patah y la P empezará con, o tendrá un gutur, un dagesh, perdón, el dagesh. ¿Listos? Entonces, eso es lo que hacemos. Lo único que hacemos es que como es monosílaba y empieza con patah, cambiamos el patah a un hametz y le ponemos dagesh. ¿Listo? Bien. Todas las reglas anteriores tienen una excepción. ¿Listo? Tienen una excepción. Esas dos palabras excepción son esta eretz. ¿Y qué sucede con eretz? Cambia la segol, va a cambiar a una patah, perdón, a una kametz, y la hei llevará kametz. ¿Listo? ¿Qué era lo que habíamos dicho que cuando la palabra empieza con Aleph, qué debería suceder? ¿Recuerdan que dijimos en esa regla? Si empieza con Aleph, llevará... Con Aleph y Resh y Ain empieza con Kametz. Kametz Gadol. No. Kametz. ¿O sí? Sí, con Kametz. Sí, con Kametz. Como está acá, ¿cierto? Pero la única excepción es que la Aleph se le cambia el segol por una kametz. ¿Listo? Eso es como lo que está sucediendo acá. Es algo excepcional que realmente sucede con esta palabra. ¿Listo? Bien, y la otra, bueno, esta palabra sí es fácil de traducir. Eretz es tierra. Y aquí, Haaretz, la tierra. ¿Listo? Har es monte. Y en este caso, bueno, recordemos que dijimos también con la hei. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ver si aplicaría esta regla anterior. Vean que es monosílaba, empieza con, la primera empieza con patah, y entonces la regla dice que esta hay que transformarla en kametz, ahí vamos bien, ya fue transformada en kametz, pero entonces, ¿qué nekudot debe tomar la hei cuando empezamos con una hei? Cuando empezamos con una hey. Con una hey, la patah. Debe llevar patah. La patah Patah. vuelve kamet. Pero entonces, como esta es una regla, esta palabra tiene una excepción, es algo excepcional en estas dos, entonces no empezará con patah, sino con kametz. ¿Listo? Entonces son dos excepciones ahí a la regla, pero solamente serán estas dos palabras. ¿Listo? Vamos a hacer un recuento y después de ese recuento vamos a hacer preguntas. ¿Listo? Vamos a tomar de pronto alguna palabra y vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Para recordar. Entonces, vamos nuevamente. La primera regla dice que cuando la palabra empieza con una que no es gutural, como en este caso que la haf o kaf no es gutural, entonces la hei vendrá acompañada de un patah. Y entonces la primera letra con la que empezaba esta palabra llevará dagesh. Aquí pues no hay ningún cambio. Ya sabemos por qué aquí hay dagesh, ¿no? ¿Por qué esta lleva dagesh? ¿Por qué lleva dagesh? Porque es de la Porque que, está con la- según. la que falta. Porque es una Begat Kefat. Correcto, como dijo Mauricio y Elizabeth. ¿Por qué empiezan? Esta hace parte de las Begat Kefat. Y cuando la Begat Kefat va al principio, llevará siempre el dagesh. Entonces, luego de pasar aquí, no perdió el dagesh. ¿Por qué? Porque simplemente esa es la regla cuando se le agrega la hei. Entonces, en las Begat Kefat, ninguna va a perder el dagesh. ¿Listo? Bien. Entonces, bien.
La primera regla, si no es gutural, entonces vendrá la hey con un pataj y la primera le agregaremos un dagesh. Muy bien. Ahora, si es gutural, vamos a usar 3 guturales, ain, la alef, perdón, ain y resh. Es decir, por ejemplo, acá vemos que faltan 2. ¿Cuáles 2 faltan? La hey y la het. ¿Cierto? Ajá. Estas son similares. Entonces, las que se parecen de las guturales no están en esta regla. Podemos decir que son como las J, ¿no? Porque esta a veces suena como una J y esta pues claramente es una J, pero más un sonido grueso. Entonces, esas dos no están en esta regla. Nos queda la Aleph, Ain y la Resh. En ese caso, cuando empiece con alguna de ellas, la Hey tendrá un Kametz. ¿Listo? Recordemos. Muy bien. La tercera regla será para las dos que faltan, la Hey y la Het, ¿cierto? Si tenemos la Hey y la Het, entonces la Hey que vendrá a acompañar vendrá con patá. Una patá. ¿Cierto? Hasta aquí vamos fácil. Ahora, ¿qué sucede? La cuarta regla solamente quiere decirnos que cuando la Het tiene un kametz, o tenemos la Ain y la Hey con kametz, que no es acentuada, entonces la necudot de la Hey que vamos a agregar como prefijo, recordemos pues que este es el prefijo, y tendrá segol. ¿Listo? Obviamente habrán veces en que la palabra empiece con hey, y esa palabra no es, esa letra no es el prefijo va a ser el que le agreguemos acá, como es este caso, por ejemplo. Esta hey no es el prefijo, simplemente que hace parte de la palabra que estamos citando. En este caso, palacio, eijal. ¿Listo? Entonces, para decir el palacio, eijal. Bien, entonces, nuevamente retomando el punto 4, cuando estas tres empiezan con kametz, entonces la hey llevará segol. ¿Listo? Esa es de pronto un poco la más confusa. Ahora la otra es cuando tenemos una palabra monosílaba y adicional empieza con pataj. Lo único que hacemos es cambiarle el pataj por un kametz y aplicaremos a la hey las reglas anteriores, las mismas reglas anteriores. Y estas dos simplemente son excepciones. ¿Listo? Muy bien. Hay otras cosas que podemos aprender acerca de la hey. Y vamos a ver un poquito sobre eso también, ya que tenemos tiempo. ¿Listo? Entonces, la hey sirve para dar un sentido especial a las cosas. Y en cierto modo más específico. ¿Cierto? Porque si vamos a hablar, por ejemplo... aquí, esta palabra está refiriéndose a una tierra cualquiera. De hecho, cuando nosotros lo vemos en los textos, podemos decir una tierra. Esa palabra una no está en el hebreo, pero la podemos traducir porque está diciendo que es cualquiera. Pero aquí, entonces la hey ya está especificando la tierra, ¿cierto? Entonces aquí podremos preguntar cuál, ¿cierto? Si no nos dicen bien cuál, solamente dicen la tierra, nos dejarían como el mensaje a medias. ¿Listo? Entonces la hey da esa especificación de algo o que algo es más especial. ¿Listo? Esa es la función de la hey. Adicional, cuando la hey viene acompañada o acompaña un verbo, vuelve ese verbo, lo vuelve un sustantivo. Por ejemplo, tenemos la palabra bara, que está en pasado, creó, de crear. Y al agregar la hey, entonces la convirtió a el creador. ¿Listo? Obviamente aquí hay unos cambios vocálicos debido a esa transformación al sustantivo, porque convirtió esta palabra en un sustantivo. Por eso suceden a veces estos cambios vocálicos. Vemos que aquí la kamet se volvió un jolam, un bab jolam, y la resh también cambió, ¿sí? Entonces estos cambios de aquí a aquí es porque obviamente es una palabra un poco diferente, tiene una cierta conexión, pero es una palabra diferente porque este es el verbo y este es el sustantivo, ¿listo? Entonces, al agregar la hey, estamos convirtiendo esto en un sustantivo. Creó, y aquí
el creador. Apuré. ¿Sí? Entonces, esto es algo especial que sucede con la hey. Como yo ya les dije, entonces la hey como prefijo solamente se podrá usar con 3 nekudot. La segol, la kametz o la pataj. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio entonces, ¿les parece? Yo voy a tomar una palabra cualquiera. Tomar una palabra por acá cualquiera. A ver, vamos a ver, por ejemplo... Bueno, ¿qué salmo una les gusta a preguntita. ustedes? A mí me gusta el Salmo 92. 92. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? More, discúlpeme, sería tan amable, me volviera a explicar nuevamente la palabra que estábamos viendo, Barak, a Boeboret. Ah, listo. Bueno, No, no lo que estoy bien ubicado. No estoy bien ubicado, gracias. Bueno, lo que estábamos hablando es que la hey tiene la capacidad de transformar un verbo en un sustantivo. ¿Listo? El verbo es la acción, el sustantivo es el sujeto que realiza la acción. Y solamente agregando la hey y con algunos arreglos, como ya les dije, algunos arreglos en las vocales, se transforman en los sustantivos. Tenemos la palabra bara, que es creó, esta palabra está en pasado. Las palabras o los verbos que están en pasado son la estructura básica de los verbos. Cuando están en pasado, esa es su estructura básica. Por eso casi siempre se citan en pasado. Y entonces, agregamos la hey, vemos que la raíz que es bet, resh, ain, aleph, está acá, bet, resh, aleph. La bab simplemente es una nekudot, ¿listo? Al igual que la seré. Entonces, al agregar la hey y con algunos cambios acá en las vocales, tenemos la palabra el creador, ¿listo? Sí, More, ¿de dónde viene la seret? ¿De dónde sale? ¿La seré? La seret, sí. No, esto es más por ortografía en la forma que se convierte esta palabra. Bueno, ¿Listo? bueno, gracias. Entonces no hay una regla aquí específica para poder hacer estos cambios. Simplemente esa es la forma en la que se escribe creador. ¿Listo? Bien. Entonces, bien. Vamos a ver un ejemplo. Como ya les había dicho, vamos a ver un ejemplo del Salmo 92. Aquí, que a mi hijo le gusta este salmo. Y voy a escoger una palabra cualquiera. El justo. El justo, bueno, Sadikim. ¿Qué nekudot le correspondería? Alguien que me ayude. Aquí lo voy a poner grande. Sería Hey Patah Dagesh. Ah, no, perdón. Creo que no. Una seret. No, porque dice que esas eran no guturales, perdón. Listo, entonces vamos a ver, ¿qué regla aplicaría? Lo primero que habría que revisar es, Vamos a ver. ¿qué primero revisarían ustedes? El que tiene una sign. Sí. Llevar cames. Correcto, empieza con sign, pero entonces lo primero que hay que preguntarnos ¿es gutural o no? No es. No. Ah, entonces sí es pataj, sí es cierto, sí No, es pataj. no No es. es pataj, digo. Entonces, vamos a poner la hey, perdón, es que vamos a poner la hey, y entonces como no es gutural, esta hey lleva... Con pataj y dagesh, ahora sí. Y la Ya tzadik me aclaré. llevará dagesh. ¿Listo? Hasadik. Hasadik. ¿Listo? ¿Han escuchado? Hasadik, el justo. Sadik Katamar, dice en el Salmo, Sadik Katamar. Bien, vamos a escoger otra palabra. A ver, vamos a ver. Yo por aquí estaba viendo la palabra top. La palabra top. Listo, entonces viene con... Ya. Ah, no, perdón. Esto no es. Ahí lo tenemos. La palabra top. ¿Qué es top? ¿Alguien sabe? Esta está fácil. Bueno. Bueno, Ah, Bueno. sí. Bien, Bueno. es cierto. Bueno. Pero Esa no entonces, es cultural. aquí vamos a decir el bueno. ¿Listo? Vamos a agregar la hey. Hey patah dagesh, ¿verdad? No es cultural. Nuevamente, esta no es gutural. Entonces, hey, patah,
y Dagesh. el dagesh. Vamos a agregar el dagesh en la tet. Hatop. Hatop. Listo. Vamos a escoger otra un poco más difícil. Empiezo con Aleph, la Shin. Listo. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Ya lo hemos visto? Asher. Asher, ¿qué significa? Asher era... ¿Cómo que? Que, muy bien. Significa que. Ahora le vamos a agregar la hey. Nuevamente. La hey. Entonces, eso no es gutural. Una Sí, camet. es gutural porque gutural. comienza con Aleph. Es una gutural. Correcto. Y Entonces, si una es, camet, creo. es del tipo de la Aleph, entonces, ¿cómo deberíamos manejarla? ¿Qué nekudo tiene la hey? Debería tener la hey. Una patak. ¿Una camet? Una camet, delante de la... Kamet, una patá. Va una camet. una kamet. Entonces, recordemos nuevamente las que son Aleph, Ain y Resh. ¿Cómo nos vamos a acordar cuáles sí y cuáles guturales aplican con la kamet y cuáles no? Las que no son como J, ¿listo? Las que no son como J, o sea, se quedaría la Aleph, la Ain y la Resh. La Hey siempre llevará kamets, ¿listo? Entonces las que no son como J, como la Hey y la Het, entonces ya tendremos que aplicar otras reglas acá, ¿listo? Bien. Bueno, entonces en este caso se quedó con eso. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Yo acá lo tenía. Ah, listo. Entonces, no. Pero este no es un buen ejemplo. Una que empiece con head, ¿cierto? Y vamos a ver. Geset, More. Geset, Ah, sí, bondad. ¿ya lo dijiste? Entonces tenemos Geset. Perdón. Geset. Listo, tomemos esta palabra. Entonces, nuevamente, ¿esta es gutural o no es gutural? Sí, vamos a ver. Sí, es Sí, es gutural. cultural. Pero entonces está dentro de, está de la J. Esta es una J, ¿verdad? Pero entonces hay unas reglas que dicen que si la het empieza con kamets, esta het llevará segol. Pero bueno, ese no es el caso. Esta het no lleva kamets. Entonces, la otra regla, recuerden que la primera regla, la segunda regla, o mejor dicho, la primera regla de las guturales es cuando empiezan con las que no son J. O sea, cuando no empieza con ninguna de estas dos, ni con la hey ni con la het, entonces al prefijo se le pondrá kamets. Este no es el caso porque empieza con het. Ahora, si empieza con hey o empieza con het, entonces simplemente haremos lo que se hace cuando no es gutural. ¿Qué se hace cuando no es gutural? Bueno, se pone una patá. Ahí Una creo. patá. Obviamente, ya aquí ya no vamos a poner el dagesh. ¿Listo? Aquí ya no vamos a poner el dagesh. Esa es la única diferencia. Entonces aquí vamos a poner el patá y ya. ¿Listos? Entonces esta es una buena forma de memorizarlo. Primero, si no es gutural, entonces le pondremos a la hey un patá y a la primera palabra, a la primera letra le pondremos dagesh. Bien. Ahora resulta que si es gutural. Y si es gutural, entonces veamos que no sea ninguna de las que son J, como la hey o la het. En ese caso, simplemente le pondremos, ¿qué le pondremos? La patá o patá. Kamets. Le pondremos kamets. Kamets. Si no hace parte de las que son J, entonces le pondremos kamets. Ya, sí, te O sea, entendí, ¿cuáles son? La Aleph, la Ain y la Resh. La Resh. ¿Listo? Bien. Ahora resulta que sí son de las guturales que son J, o sea, la Hey o la Het. La Hey o la Het. Simplemente se le pondrá lo mismo que se le hace cuando no son guturales. Se le pondrá el pataj. ¿Listo? Como es este caso. Hay una cuarta regla que cuando tenemos la Het, cuando tenemos la Ain, voy a volver a consultarla. Cuando tenemos hacia acá, cuando tenemos la het, cuando tenemos la ain o tenemos la hey,
Pues nuevamente agregamos las dos de la regla anterior más la ein, pero si tienen kamets, entonces antes de esta se le agregará segol. ¿Vamos bien? Segol. Listo, bueno, por acá no encuentro un ejemplo. Ah, sí. Entonces, este ejemplo que estábamos usando aquí, precisamente encontré aquí un ejercicio donde está exactamente así. A, Geset. A, Geset. ¿Listo? Bien. Y por último, revisaremos si es una monosílaba. Esta regla es bastante fácil. Si es una monosílaba que empieza con pataj. En ese caso, la hei llevará pataj y la que empieza primero se cambiará el pataj por un kamets. ¿Listo? Ah, no, mentiras. Si esta es un monosílaba que empieza con pataj, entonces este se cambiará a kamets. Pero la hei conservará las mismas reglas que ya hemos estudiado antes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cómo van? ¿Alguien no ha entendido hasta ahora? Creo que podemos hacer aquí como una línea en la que podemos ordenar nuestra forma del pensamiento para poder llegar a la forma correcta. Espérenme un segundo que voy a hacer aquí un... ¿Qué es eso? Listo. Listo. Entonces, vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar las palabras. Nosotros habíamos tomado, ¿cuál fue el primer ejemplo? Sadikim, ¿cierto? Sadik. Creo que era así, no recuerdo. Sadik. No recuerdo ahora. Bien, digamos que creo que era así. Entonces, lo primero que vamos a revisar es si la palabra es o no gutural. Si no lo es, agregaremos la hei. Te No falta es la yod, gutural. ¿no? Señora. Te hace falta una yod, ¿no? Ah, ok, vamos a ponerla. Ah, después de darle, exacto. Listo, entonces, si esta de aquí no es gutural, entonces la hei llevará pataj y a la primera le agregaré dagesh. En este caso aquí llevará su dagesh. ¿Listo? Lo primero que vamos a evaluar es si esta es o no gutural. Ahora resulta que sí es gutural. Entonces, si es gutural, revisaremos que no esté dentro de las que son J, de las guturales que no son J. ¿Cuáles guturales no estarían? Quedaría la Aleph, la Ain y la Resh. Si tenemos alguna palabra que empiece con esas, por ejemplo, a ver, que acá yo tenía una. Ah, ya. ¿La encontré? Aquí. Y viene con... Perdón. Aquí tenemos. Y mo. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta que es dentro de estas tres, simplemente le agregaremos a esa hei un kamets. Un kamets. Ahí va a estar. Eso es lo segundo que vamos a analizar. No es gutural, le ponemos la hei con pataj, dagesh. Si es gutural, está entre alguna de estas tres, entonces la hei llevará kamets. Ahora, resulta que es de las guturales que son como la J, que es como esta, entonces a esa G volveremos a la primera regla. No le entendí, morí. Listo, tranquilo. Ese pedacito no se lo entendí. Espérame un segundo. Es que estoy tratando como de armar una estructura del pensamiento en la forma que nosotros deberíamos organizar la forma de encontrar cuál es la correcta Nekudot que debemos usar. Listo, espérame un segundo. Ahí está. ¿Me puede ganar la traducción de Geset? ¿Señor? ¿Me puede regalar la traducción? Sí, señor. Geset es bondad. ¿Listo? Bien. Listo, entonces aquí. Estoy como coloreando. Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? ¿Alguien que me ayude a recordarlo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Mirar con qué letra comienza.
Sí, paso 1, revisar que no sea gutural. Ok. Si no es gutural, ya lo tenemos claro. La G lleva pataj y a Y la esta, G. que es con la que empieza, a llevar a la Gesh. Paso 1. Paso 2. Entonces al paso 2, a ver si lo puedo escribir aquí. Paso 2, revisar si ya no es gutural, si es gutural, que sea una de las guturales que no son como la J, ¿sí? Por ejemplo, la Hey o la Het. La Hey muchas veces, a veces suena como una J, y la Het pues es totalmente una J. Entonces, en el caso que no sea ninguna de esas dos, es decir, que sea o la Aleph, o la Ain, o la Resh, entonces a esa Hey le agregaremos Kametz. Como lo vemos acá, la palabra empezó con una de estas tres. ¿Listo? La forma de acordarnos es, pues, obviamente memorizarnos las 5 guturales, que es Aleph, Hey, Het, Ain, Resh. Solamente que en esta agrupación del segundo paso le vamos a quitar las que son J. Las guturales que sonarán como unas Jotas, que son, en este caso será la Aleph, Ain y Resh. Y en ese caso agregaremos a la Hey, agregaremos un Kametz. ¿Listo? Ahora, tercer paso. Vamos a ver. Tercer paso. ¿Cuál será el tercer paso? Si al contrario son de esas que realmente son como Jotas. O sea, la Hey y la Het, ¿verdad? Listo, entonces las voy a poner acá para recordar. La Hey, si es alguna de estas dos, entonces volveremos a hacer lo que se hizo en el primer paso. Si es alguna de estas dos, entonces simplemente a la Hey le agregaremos un pataj. Pero ya esta no le pondremos dagesh. Ya no le pondremos dagesh. Y el cuarto paso, podemos poner aquí un cuarto paso. Voy a hacer una cosa corrida. Ahora, esto se desorienta un poco. Ahí está. Ahora el cuarto paso es ver si hay Het, si hay una Het que tenga Kametz, si hay una Ain que tenga Kametz, o si hay una Hey que tenga Kametz. Si hay alguna de estas, entonces la Hey que deberemos usar como prefijo llevará Segol. Voy a poner la letra un poco más pequeña. Entonces, si es este caso, entonces la letra que vamos a usar es una Hey con Segol. Sería la Hey con Segol. Y, por ejemplo, aquí habíamos visto un ejemplo. Lo voy a tomar del ejemplo que ya vimos. La palabra Anab. ¿Listo? ¿Cuál es la palabra Anab? ¿Recuerdan? Uva. Es correcto, uva. Ahí lo tenemos, uva. ¿Listo? Entonces, en este cuarto paso simplemente revisaremos si la Hey, Ain o la Het, Ain o Hey tienen pataj para poder poner el segol. ¿Listo? Solo una cosa, que la Hey y la Ain no sean acentuadas. Esto obviamente nos lo dará la experiencia. ¿Listo? 3 pasos. Tratemos de simplificarlo en estos 3, 4 pasitos para lograr identificar esta Hey con qué Nekudot va. ¿Listo? ¿Ustedes me siguen con estos pasos? Bueno, aquí traté de hacerlo un poco sencillo, que sea como lo más entendible, siendo esta la primera clase sobre este tema. Pero estoy seguro que si seguimos haciendo más ejemplos y aún haciendo la lectura, vamos a darnos cuenta de estas cosas, que esto se cumple. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, hasta acá será nuestra clase de hoy. Les voy a enviar las imágenes para que ustedes puedan seguir estudiando.